Para Tellado no tenemos un gobierno, tenemos ocupas en la Moncloa. ¿Pero cómo que ocupas? Si están ahí porque hay una mayoría parlamentaria. Pero Tellado, os pregunto, haciendo de Vox, esto ha dicho Tellado. A ver. Hoy no tenemos un gobierno, tenemos ocupas en la Moncloa. Sánchez y sus socios se van a ir por el mismo sumidero de la moral de nuestro país en el que ya se encuentran. Tenemos un gobierno jugando los últimos minutos de la basura. El mensaje que tiene Pedro Sánchez para Tellado. A ver. Decía esto. No le va a gustar. Lo digo para que se entere sobre todo el señor Feijóo, que lo dijo el jefe de la oposición, que España se caía en pedazos. Bueno, llevan 7 años diciendo que si se hunde, que si se destroza, que si se cae en pedazos, como dice ahora. Si tenemos casi 22 millones de personas ocupadas. Cuando me dicen, merece la pena, que sí merece la pena hasta 2027 y más allá. Es el mensaje para Feijóo y para aquí del determinado discurso, ¿no? Uno puede plantear oposición, pero decir el presidente del gobierno tiene que acabar en la cárcel, como ha dicho Alfonso Serrano, mano derecha de Ayuso, tiene que acabar en Soto del Real. Pues en Soto del Real acabaron algunos de su partido, como Rodrigo Rato, por ejemplo, y alguno más. Pero quiere que el presidente del gobierno no solo pierda el poder, sino que acabe en la cárcel. Alfonso Serrano. Trabajemos juntos para pagarle un billete de ida a Soto del Real a Pedro Sánchez. Eso, como digo, es el Partido Socialista. Con una cloaca montada en el seno del propio partido para perseguir a jueces, a fiscales y a periodistas. Y por eso están tan nerviosos. Y por eso ladran tanto. Trabajemos para que Sánchez acabe en Soto del Real. Yo entendía que la oposición es trabajar para plantear alternativas, incluso pues para desalojar a un gobierno y que gobierne otro, pero para que acabe en la cárcel. Este es el discurso. Bueno, es un discurso torcido. Soto del Real, aunque yo sepa, algunos sí que acabó. Bueno, es que hay que entender la filosofía profunda de algunos sectores del Partido Popular, que se mimetizan ellos, que en todo caso ahora son la oposición, y cuando llegue el momento, si es que ganan las elecciones o que forman gobierno, serán el Ejecutivo, pero ellos se mimetizan con el Poder Judicial, piensan que son lo mismo. Y por tanto, por eso se le escapan este tipo de cosas. Lo vamos a meter en la cárcel, ¿no? Ustedes no pueden meter en la cárcel. La cárcel aquí solamente meten los jueces y después de un procedimiento con todas las garantías, e incluso así no siempre pueden, porque hay muchas instancias en donde se puede recurrir. Pero claro, cuando un político te dice que a su adversario lo va a meter en la cárcel, pues hombre, volvemos a una de las conversaciones que hemos tenido en esta mesa. Como mínimo es muy poco democrático, como mínimo. Porque entre otras cosas un demócrata presume 2 cosas. La libertad de expresión, la presunción de inocencia y la separación de poderes. Y este señor no ha defendido ninguna de esas 3 cosas. Luego, por tanto, es todo, en mi opinión, menos un demócrata. Declaración de intenciones, Alberto Alfonso Serrano dice: trabajemos juntos para pagarle a Sánchez el billete de ida a Soto del Real, que es la cárcel en la que, por cierto, pues estuvo Rodrigo Rato, o Bárcenas, que era el tesorero del PP, de su partido. Dice, hay una cloaca montada en el seno del propio partido. Pues cloacas había también en otro tiempo. O sea, es pedir responsabilidades políticas a Pedro Sánchez porque haya colocado de número 3 en la organización del Partido Socialista a 2 personas que están o han estado en la cárcel, o porque ha colocado una de ellas en un ministerio donde se han dado un montón de contratos a dedo y donde puede haber habido muchos casos. ¿Están condenados? No están condenados, pero es que una cosa es pedir responsabilidades políticas y otra cosa es decir que van a la cárcel. No ha cometido últimamente ninguna irresponsabilidad. Claro que estamos diciendo lo mismo. Sí. A ti te ha enseñado, por ejemplo, tú has aprendido de este señor a ligar ya. Pues yo todavía no he aprendido. Digo por si tú has aprendido a ligar ya. Yo no he aprendido a ligar. Y por tanto también me parece que eso es impropio de un político. Pero vamos al meollo. No me busques las cosquillas, Aroca, porque no estás haciendo el meollo para... Estás haciendo discurso populista exactamente con lo que está haciendo Serrano, Aroca. Estás cayendo en el populismo. Y da igual que sea de izquierda o de derecha. Es populismo en las dos partes. Tú estás culpando el populismo. Eso sí que es polarizar y sí que es populismo. Tú estás cogiendo el talismán. No, mire usted, es que esto es populismo. No, mire usted, esto no es populismo. Esto es no ser demócrata, porque un demócrata no puede decirle a otro político, ni populista ni no populista, que yo voy a hacer lo posible para meterte en la cárcel. Pero si he empezado mi intervención diciendo eso, entonces ¿qué me estás contando, Aroca? ¿Qué me estás contando? A lo mejor ¿Cuál es la oposición que haces a lo que yo he dicho? ¿Estás en desacuerdo con algo que yo haya dicho? Sí, estoy en desacuerdo. ¿En que estás exculpando? Si acabas de decir exactamente mi argumento. Estás exculpándolo porque dice que es un discurso populista. En eso estoy en desacuerdo contigo. No es populismo, es antidemocracia.
Por cierto, es cierto que vosotros habéis expresado vuestro punto de vista, pero claro, hablando de asuntos, mira, relación con Alfonso Serrano, Ayuso es su jefa. Hoy Infolibre publicaba, la Comunidad de Madrid destina 800.000 euros de fondos públicos. Hay una relación ahí con el bufete del exministro del Partido Popular, que fue ministro de Justicia, nada más y nada menos, Rafael Catalá. Cuéntanos, María Molero, esto que cuenta Infolibre. Según Infolibre, efectivamente, Jesús, la Comunidad de Madrid destinó 800.000 euros de fondos públicos en el año 2024 a 4 asociaciones que denomina clústeres tecnológicos. Según Infolibre, estos importes se registraron con el concepto de asistencia técnica y se computaron como un gasto indirecto. Ojo, porque entre esos importes aparece el despacho del exministro del PP, Rafael Catalá, especializado en derecho mercantil y que cobró por asistencia técnica a entidades de inteligencia artificial. 800.000 euros de fondos públicos, según Infolibre, que fueron a 4 asociaciones sin ánimo de lucro, que, por cierto, se constituyeron en reuniones simultáneas que duraron apenas 10 minutos y, según este mismo diario, según Infolibre, además todas ellas se llevaron a cabo a la vez y con la misma persona representando al gobierno de Díaz Ayuso. Marta Monforte, Infolibre. Ya anticipo que hay novedades sobre el clan de los Pocholos. Los Pocholos avanzan, hay novedades, pero Marta Monforte, Infolibre. Sí. Esto de estos 800.000 euros. Sí, la información que es del compañero Ignacio Carrascón, yo creo que evidencia una connivencia prácticamente hecha entre los gobiernos del Partido Popular que siguen vinculados a exministros, en este caso al exministro Catalá, ¿no? Y cómo desde fuera de la política o presuntamente desde fuera se sigue beneficiando a los amigos de, en este caso, a Catalá, que aunque ya no está, digamos, en la estructura del Partido Popular ni tiene un cargo orgánico, sí que sigue percibiendo dinero a través de sus administraciones. Pues para mí, evidentemente, forma parte de una superestructura y muchos ministros actuales o futuros o pasados, en este caso del PP, buscan este tipo de puertas giratorias para beneficiarse económicamente a través de contratos con la administración pública. Pues yo creo que nosotros desde el periodismo tenemos que contar este tipo de casos y luego ya es la ciudadanía la que decide si esto significa una práctica incorrecta o si se está beneficiando a amigos de o por qué se toman determinadas decisiones sin pasar por concurso público o otro tipo de estructuras más abiertas y más transparentes. Entonces yo creo que está muy bien esta información y creo que hay que exponerla como acabamos de hacer en este mismo... Claro, luego está lo del clan de los Pocholos, porque del clan de los Pocholos yo leo, los Pocholos, el grupo al que Ayuso confió un presupuesto de 7.000 millones de euros. Los Pocholos. El diario.es, pero que es que cuenta también, el consejero cesado denunció en 2024 un caso de corrupción que afecta al núcleo duro de Ayuso. Vean esto, vean. Los Pocholos. Iluminado religioso, Rasputín y gurú, una infinidad de nombres para referirse a Antonio Castillo Algarra, uno de los hombres que ha desatado una crisis interna en el gobierno de Ayuso. El Rasputín de la señora Ayuso. El dramaturgo de gran influencia para la presidenta madrileña y que junto a sus discípulos, los Pocholos, a los que habría colocado en la asamblea, habrían manejado los hilos de la Consejería de Educación. Auge y caída de los Pocholos, el grupo al que Ayuso confió un presupuesto de 7.000 millones. Según el diario.es, además el gobierno autonómico subvencionó con 6 millones de euros en 3 años a la fundación de la que Algarra era director artístico. Gracias a que existe el Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Un cargo del que dimitía tras el cese de uno de sus pupilos, el ya ex consejero de Educación Emilio Viciana. Queremos reforzar el trabajo de esta consejería. Para la oposición, este cese estaría catapultado por un caso de presunta corrupción del Partido Popular, destapado por Viciana en 2024. A Viciana lo han cesado por la única línea roja que no se puede cruzar en el Partido Popular: denunciar la corrupción del entorno de Ayuso. Un caso que investiga el supuesto troceamiento ilícito de los contratos de construcción de centros de FP en la Comunidad madrileña. Nosotros seguimos apostando por la formación profesional. Y que salpicaría a la consejera de Economía y Hacienda, Rocío Alberti, al presidente de la Asamblea, Enrique Osorio. Pues ¿por dónde estarán? 2 personas de máxima confianza de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, el jefe de los Pocholos parecía poco menos que un santo con esa escenificación. Es él, que es que al mismo tiempo, pues, en la escena. Pero cuidado, 7.000 millones de euros de presupuesto y el origen podría estar en que destapa el consejero una denuncia de un caso de corrupción. Es así, esa es la mafia del Partido Popular. ¿Cómo ven desde Más Madrid lo que ha pasado en la última semana con la destitución de Emilio Viciana como consejero de Educación y las sucesivas salidas que se han producido tras su destitución? Bueno, pues es la demostración de no es una crisis de gobierno lo que tiene Ayuso con la destitución de Viciana, tiene un boquete.
O sea, tiene un boquete y además están viendo las costuras, ¿no? Con esa guerra de clanes que hay totalmente fuera de control dentro del Partido Popular, sino que con la dimisión de Viciana y todas las que vinieron en cadena, nunca ha habido tantas dimisiones y menos explicaciones, todavía queda mucho por ver, porque Emilio Viciana, efectivamente, si ha sido destituido es por haber sido, bueno, pues un fraude con esa ley de universidades que ha sido parada por las universidades madrileñas, pero sobre todo ha sido destituido por haber traspasado la única línea roja que no se puede pasar en el Partido Popular, que es señalar la corrupción en el entorno de Ayuso. Se refiere a la construcción a las supuestas irregularidades en la construcción de centros de formación profesional. Efectivamente, Emilio Viciana, ex consejero de Ayuso, se le ocurrió denunciar el troceamiento de contratos que había con las obras ilegales de los centros de formación profesional, y con Ayuso hemos topado. Claro, que en gloria esté Pablo Casado, ¿no? Emilio Viciana se le olvidó recordar a Pablo Casado. Y nos hemos quedado sin tiempo para hablar del novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Otro cara dura. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea. Gracias por venir a la ventana de Madrid. Investigado por falsificar facturas falsas para el novio de Ayuso, que ha sido condenado. Este ha sido condenado. No, me río porque lo de las filas prietas me ha sonado fatal. No, es que eso dice Miguel Ángel Rodríguez a los suyos, las filas prietas. Los pocholos, Javier. Traen recuerdos de los flechas y cosas así. No, yo creo que lo más trágico para esto, independientemente del detalle y que evidentemente se trata de una merienda de negro, porque evidentemente hay mucho dinero en juego y aquí todo el mundo quiere meter en la cazuela. Si yo fuera madrileño y me dijera, un padre de familia con sus hijos, en mi caso con mi nieto, me dice, no, tu educación depende de los pocholos. Digo, bueno, pero esto qué cachondeo de país es, ¿no? En donde el sistema educativo, ni más ni menos, es decir, donde se supone que entramos para ser mejores, para aprender, para civilizarnos, para tener una actitud cívica, para incluso prepararnos para los futuros trabajos del mañana, para la educación superior. Dice, no, esto depende de los pocholos. Bueno, pues una interrogación que hay que hacerle a los madrileños, que ellos decidan si quieren que su sistema educativo esté en manos de pocholos o no. Entre tanto, ojo, enseguida pregunto a Alberto, pregunto a Chema Garrido, porque Chema ha publicado en El Plural novedades sobre esto y os quiero preguntar a ambos, pero claro, hoy en El País se publicaba la relación entre González Amador, pareja de Díaz Ayuso, y el grupo de la sanidad privada de Quirón, y el origen de esa relación. Y se establece un informe muy interesante. Vean esto porque no tiene desperdicio. Y enseguida, por cierto, va a estar también Villarroya aquí. González Amador y Quirón. Quirón y González Amador, una relación que vendría muy de lejos y cuyo punto álgido se habría dado, según El País, en 2020. Cuando el novio de la presidenta de Madrid cerró una venta de 40 millones de euros en mascarillas. Es un ciudadano particular que está siendo asediado. ¿A quién se habrían comprado esas mascarillas? A una empresa cuyo consejero externo era Fernando Camino. ¿Quién es Fernando Camino? Fernando Camino Maculet. El punto de unión entre González Amador y Quirón, porque en ese momento Camino era director general de Quirón Prevención. ¿Cuánto se habría embolsado presuntamente González Amador como mediador en esa operación? La friolera de 2 millones de euros. ¿A qué hecho me voy a plegar si no sé qué he hecho? Pero no habría sido el único en ganar. Como agradecimiento, presuntamente González Amador habría pagado $500,000 euros a Camino. Un servicio nuevo. Un pago que ahora la Fiscalía investiga como posible comisión camuflada en la venta de una empresa de estética sin valor que el novio de Ayuso habría adquirido. Si esto va a ser siempre así, me escapo. ¿De quién es esa empresa? De la esposa de Fernando Camino. Chema Garrido, Aroca pide a Villarroya enseguida. Villarroya está calentando, va a salir ahora. Chema Garrido, Alberto. Yo creo que para que se entienda bien ante lo que estamos ante una trama con numerosos pelotazos, con numerosas comisiones y con numerosas facturas falsas. Es decir, para que el hermano de Ayuso y para que el novio de Ayuso se llevasen estos pelotazos, estas comisiones en la peor parte de la pandemia, necesitaban toda una estructura de gente que les facturaba cantidades que no eran reales y que les permitían dar estos pelotazos, que estamos hablando entre el hermano y el novio, de casi 1 millón de euros.
Alberto. A mí toda la información de las relaciones entre González Amador y Quirón me suena a información manida de esa prensa de regadío, como mucho tiempo dice. ¿Prensa de regadío? Aroca, dicho lo cual, es cierto que si hay cualquier cosa ilícita, es normal que se pueda llegar a investigar. Primero está la prensa y veremos en qué desemboca eso. Pero vamos a ver, de momento, que sepamos, hay informaciones que están cogidas con hilos. Aquí ha habido pelotazos y que el novio de Ayuso y que el hermano de Ayuso se han llevado comisiones de majarillas. Eso te lo digo yo. Vamos, te lo aseguro. En lo peor de la pandemia. Y mucho dinero, además. Sí, miles y miles y miles. Y entre tanto, este condenado que estaba entre los que falsificó las facturas que habéis publicado en El Plural, Chema Garrido. Efectivamente, es que en la trama para coger y llevarse estos pelotazos necesitaban crear facturas falsas. ¿Y a quién recurrían? A condenados, a expertos que eran conscientes de que al final facturaban por algo que no se hacía, que no se producía. José. Con Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea. Mañana en Móstoles hay pleno extraordinario en el ayuntamiento de ese municipio para hablar, para debatir sobre el presunto acoso sexual que cometió el alcalde de ese municipio contra una antigua concejala. Antes que nada, ¿qué espera de ese pleno? Bueno, yo espero que se retrate el Partido Popular y que Manuel Bautista, ese alcalde que ha sido acosado de acoso sexual y laboral, tenga, la valentía de pronunciarse. Pero desgraciadamente lo que vamos a seguir viendo con Manuel Bautista es lo que hemos visto en las últimas semanas, de una presidenta que no solo está acorralada por toda la crisis que tiene de clanes en el Partido Popular con el cese de Viciana, sino también precisamente porque ella ha decidido quedarse encerrada en su búnker con un acosador sexual como es Manuel Bautista, con su número 2, Alfonso Serrano, y con su vicepresidenta, Ana Millán. Esa es la gran preocupación. ¿Qué les parece el papel que ha desempeñado la Dirección Regional del Partido Popular en todo este proceso? Pues es exactamente lo que no se debe hacer si realmente estás del lado de las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia machista. ¿Qué mensaje le está mandando el Partido Popular a todas las mujeres en la Comunidad de Madrid que sufran cualquier tipo de violencia si han hecho esto con una compañera que denunció que había sufrido acoso sexual y laboral? No solo le dijeron que calladita estaba más guapa, sino que además la han amenazado si hablaba. O sea, esta gente es la que tiene el presupuesto en igualdad y en presupuesto para la protección de las mujeres que sufren violencias machistas en la Comunidad de Madrid. ¿En manos de quién estamos? La presidenta Isabel Díaz Ayuso, sin ir más lejos, llamaron charo a una periodista que estaba criticando lo que había hecho el PP con esta exconcejala de Móstoles. Charo es un término que utilizan en foros de derecha, ultraderecha, un término machista, ¿no?, para referirse a mujeres como esta periodista. Hoy además se han ratificado en esos ataques. ¿Qué le parece? Nauseabundo. Y una demostración más que el Partido Popular no solo usa el dinero público para financiar, para inflar a media prensa madrileña, para hacerle el traje a Isabel Díaz Ayuso de lo guapa que está con sus gafas nuevas, sino que además pone toda la maquinaria a funcionar para atacar a todas las mujeres que están en primera línea del periodismo, de las redes sociales, mujeres opinadoras o adversarias políticas.